Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar este tema que viene siendo de adrenérgicos y antiadrenérgicos. Por cuestiones de tiempo vamos a abordar solamente los elementos más esenciales de estos medicamentos, ya que algunos otros van a ser abordados en algunos otros temas. Listo. Esos son los objetivos del tema que vamos a abordar. Muy bien. ¿En qué momento vamos a aplicar este tipo de medicamentos? Tenemos un paciente masculino de 75 años, tiene comorbilidades crónicas no transmisibles como es hipertensión de larga evolución, le están dando como tratamiento un antagonista de los receptores de angiotensina tipo 2, un ARA2, en este caso es losartán y viene combinado con un diurético, es hidroclorotiazida. Se le ofrece al paciente en presentación tableta, se le da una tableta cada 12 horas. Además tiene diabetes mellitus tipo 2 de 10 años de evolución en tratamiento actual con insulina de larga evolución. Le administran actualmente glargina 30 unidades. Al paciente se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 15 minutos, donde después de todas las maniobras que se le aplicaron, genera una restitución de la circulación espontánea. ¿Qué es lo que prosigue? Aquí es donde entran estos medicamentos. Las catecolaminas estas hormonas compuestas por un enlace de catecol y una amina, ¿sí? Principalmente se caracterizan por ser la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina y algunas otras hormonas, como puede ser inclusive la histamina, pero no encaja dentro de los efectos que nosotros buscamos terapéuticos en los medicamentos adrenérgicos. La adrenalina es identificada por primera vez en 1895 por el fisiólogo polaco Napoleon Cybulski, sintetizada posteriormente hasta 1904 por Frederick Stoltz artificialmente. Sabemos que principalmente las catecolaminas se sintetizan en la médula suprarrenal, de donde se segregan estas hormonas que circulan por la sangre. También sabemos que hay otras zonas del cuerpo que las producen o las sintetizan en menor cantidad, que viene siendo el sistema nervioso central y periférico. Estas hormonas, pues como comentábamos, se van a sintetizar a partir del aminoácido que es la tirosina. La tirosina se va a convertir después en dopa, después esta en dopamina por medio de la hormona aromática del aminoácido descarboxilasa. Se convierte en dopamina y después se hidroliza hasta convertirse en norepinefrina, se vuelve a metabolizar y al final tenemos lo que es la epinefrina. La vida media biológica de las catecolaminas oscila aproximadamente entre 10 y 100 segundos, de los cuales el 50% se encuentra en circulación en plasma y otros están asociados a proteínas, principalmente lo que es la albúmina. De esta manera su concentración plasmática puede fluctuar ampliamente, o sea que puede ejercer efectos durante largos periodos, ya que al adherirse a las proteínas, estas se inactivan, pero una vez que se requieren, pues se liberan de las proteínas y realizan su función fisiológica. El metabolismo y la inactivación de las catecolaminas liberadas se produce mediante 3 mecanismos. Uno es la recaptación, que ese pues vemos que es más común a nivel del sistema nervioso central y periférico. Su transformación metabólica por medio de la desaminación, metilación y conjugación, y al final la excreción renal. La hormona monoaminoxidasa es una enzima localizada en su mayor parte en la membrana externa de las mitocondrias. Esta hormona se encarga de catalizar la desaminación oxidativa de las catecolaminas. O sea, en pocas palabras, los monoaminoxidasas se encargan de degradar las catecolaminas. Las principales funciones de esta enzima es el metabolismo de la amina durante la dieta, las catecolaminas intraneurales y los circulantes o sus metabolitos o metilados. Hablamos, por ejemplo, que hay medicamentos que inhiben la monoaminoxidasa, donde principalmente se caracterizan por ser antidepresivos,
No sé si recuerdan un poquito cuando abordaron el tema de antidepresivos. Este medicamento, o si lo van a abordar en algún momento, estos medicamentos se encargan de inhibir la dopamina, ¿sí? O los efectos propios de la dopamina, o estimularlos, ¿verdad? O sea, inhiben esta enzima para que quede más dopamina en el sistema nervioso central y pueda ejercer su efecto fisiológico. Las catecolaminas, o en este caso el catecolaminotransferasa, es otra enzima que también degrada en el citoplasma de los tejidos neurales o extraneurales al grupo hidroxilo, ubicado en la posición meta de las hemoglobinas, que si vemos aquí en las imágenes, pues son esos pequeños enlaces, ¿sí? Estos de aquí, estos de acá. Las catecol o amintransferasa se metabolizan las catecolaminas circundantes en el hígado y en el riñón, y las localmente liberadas en el tejido efector. Recordamos un poquito que los receptores de la adrenalina, en este caso, van a estimular lo que es el sistema nervioso simpático, ¿sí? Y recordamos, pues obviamente, que dentro de los efectos del sistema nervioso simpático es la dilatación de las pupilas, inhibir la salivación, relajar los bronquios, acelerar el ritmo cardíaco, la presión, elevarla, inhibir la actividad del estómago, estimular la liberación de glucosa del hígado, estimular la producción de adrenalina y noradrenalina, y se inhibe el peristaltismo, se relaja la vejiga y se promueve también la eyaculación. Entonces, el sistema nervioso simpático tiene funciones propias para la conservación del cuerpo, ¿sí? Entonces, los medicamentos, ¿qué función tienen? Cuando el neurotransmisor, la hormona o el medicamento llega a los receptores, que en este caso, si se acuerdan, los receptores de tipo adrenérgico van a ser alfa y beta, ¿sí? La respuesta que vamos a tener en esta proteína G, que en este caso vienen siendo los receptores específicos para adrenalina o catecolamina de manera general, van a estimular una secuencia donde se van a activar estas proteínas, y segundos o terceros mensajeros van a estimular entonces a que ciertos canales iónicos se activen. La activación de estos canales iónicos van a permitir que se continúe el impulso nervioso, que se estimule o se inicie un impulso, o que se inhiba o se bloquee algún impulso, ¿sí? Entonces, aparte de toda esta función que es la estimulación, pues también sabemos que existen mecanismos de regulación o contrarregulación. Dentro de los mecanismos que estimulan la respuesta adrenérgica, algunos de ellos vienen siendo, por ejemplo, se me olvidó el nombre. Angiotensina tipo 2, ¿sí? Los receptores de acetilcolina, receptor tipo N, ¿sí? Los receptores beta bloqueantes, ¿sí? Estos, como sabemos, van a estimular o van a generar pudiéramos decir, una mayor efecto sobre los canales o sobre la respuesta en liberación de la noradrenalina. En cambio, tenemos otras respuestas que van a inhibir un poquito la expresión fisiológica de las catecolaminas. En este caso tenemos los receptores muscarínicos de la acetilcolina, los canales opioides, los canales alfa 2, que generan un feedback en la regulación de la liberación de las catecolaminas. También tenemos que en este caso hay algunos medicamentos que van a efectuar cierta respuesta fisiológica sobre los receptores. Por ejemplo, en el caso de los receptores alfa de tipo 1, sabemos que estos se encuentran principalmente en el músculo liso vascular, en el músculo dilatador de la pupila, en el músculo liso pilomotor y en el corazón. La respuesta alfa 1 nos va a dar la contracción del músculo vascular, o sea, va a generar vasoconstricción, dilatación pupilar, erección del vello y un efecto inotrópico positivo. ¿Qué medicamentos pueden generar efectos en este receptor? Principalmente la fenilefrina y la metoxamina.
¿Y qué medicamento me puede tener un efecto antagonista? La prazosina, que en algún momento la prazosina la vamos a ver como un antagonista de la contracción del músculo liso vascular, y que sabemos que este medicamento tiene efectos vasodilatadores. En el caso de los alfa-2 tenemos que permiten la agregación plaquetaria, inhiben la liberación de algunos neurotransmisores, principalmente la acetilcolina. En el músculo liso vascular también permiten la contracción, y en los lipocitos inhiben la lipólisis. ¿Qué medicamentos principalmente tenemos aquí? La clonidina, la oximetazolina, ¿sí? Que en este caso actúa más que nada en el nivel de la contracción vascular y terminación nerviosa, y su antagonista, la prazosina, de igual manera. En los canales beta que tienen una mayor presencia en el corazón, son aquellos que nos van a ayudar tanto en el inotropismo como el cronotropismo, o sea que nos van a ayudar a levantar la presión en los pacientes, al igual que la frecuencia cardíaca. Estos principalmente son la isoprenalina, la adrenalina, la adenopamina, ¿sí? Y sus antagonistas pues son los canales beta bloqueantes, que pueden ser selectivos o no selectivos. Y en el caso de los beta bloqueantes no los vamos a abordar aquí como antiadrenérgicos, porque hay un tema específico para el control de la presión y como efecto antiarrítmico. En los canales beta 2 tenemos el músculo liso, que puede generar relajación, el músculo esquelético igual captación de potasio, y en el hígado la glucogenólisis. Y en este caso el medicamento más común que tenemos pues es el salbutamol y sus análogos. Y en el caso de los beta 3 estimulan la lipólisis, y el principal medicamento agonista que tenemos es el isoprotenolol. Entonces, como les comentaba, cuando tenemos un efecto, en este caso tenemos esta imagen de la dopamina. La dopamina, al tener sus respuestas en sus receptores dopa 1, dopa 2, lo que va a generar es la estimulación de neurotransmisores, o en este caso de manera intracelular, de primeros y segundos mensajeros, que pueden ser inositol bifosfato, diacilglicerol o el inositol trifosfato, que estos a su vez van a activar algunas enzimas o metabolitos junto con el ATP para activar el AMP cíclico, la proteína quinasa A, derivan esto, y se pueden expresar algunos canales o la presencia o apertura de canales que permiten la entrada de iones, ¿sí?, dentro y fuera de la célula, y de esta manera se lleva a cabo la estimulación efectora, que es la que deseamos en ese momento. En el caso de la dopamina, tenemos que la dopamina tiene 5 de manera específica, desde de los receptores dopa 1 hasta los receptores dopa 5. Y cada uno se encuentran localizados en algunos sitios específicos del sistema nervioso central o periférico, desde el núcleo norestriado, en el hipotálamo, ¿sí?, palo estriado, corteza frontal, y también en el sistema cardiovascular. ¿Qué es lo que me interesa que tú aprendas, por ejemplo, del efector en estos receptores? Es que algunos van a activar, por ejemplo, la fosfolipasa C, que si recuerdan, esta forma parte de la respuesta proinflamatoria. Y si se fijan en el caso de los canales dopa 2, dopa 3, ¿sí?, tienen una relación en el intercambio iónico, que en este caso, si necesitamos regular la presión o la frecuencia cardíaca, es la que nos va a favorecer para un efecto cronotrópico e inotrópico positivo. ¿Qué efectos tienen en este caso entonces los agonistas adrenérgicos? Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de acción directa, que pueden ser selectivos, como la fenilefrina, que va directo sobre los canales alfa 1, la clonidina sobre los canales alfa 2, o la dobutamina por los canales beta 1. Dentro de los no selectivos tenemos la oximetazolina, canales alfa 1 y 2, y el isoproterenol en canales beta 1 y beta 2. Los de acción mixta tenemos como la efedrina, que tiene un efecto no selectivo, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y libera también NAD. La dopamina es otro medicamento que no tiene un efecto selectivo, ya que también afecta tanto canales alfa 1 2, que si se acuerdan, los alfa 1 nos ayudaban en la vasoconstricción,
como los dopa 1. En el caso de los de acción directa tenemos los agentes liberadores como pueden ser las anfetaminas, ¿sí? La cocaína, el crack, etcétera, como le quieran llamar. Los que inhiben su captación, como viene siendo en este caso la cocaína, ¿sí? Y los que inhiben la monoamina oxidasa, que es la parargilina y la entacarpona. Estos medicamentos, o en este caso estas sustancias químicas, como su respuesta fisiológica lo dice, inhiben su captación, por lo tanto el estímulo adrenérgico queda persistente y se ve la respuesta clínica con un toxíndrome adrenérgico. El primer medicamento que vamos a describir en este caso viene siendo la adrenalina. La adrenalina es un medicamento pues muy rutinario que inclusive lo pueden encontrar en sus botiquines en las unidades tanto de primer nivel que tienden a generar atención médica urgencias, ¿sí? E inclusive en sus ambulancias pueden llegar a presentar estos medicamentos en sus botiquines móviles, ¿verdad? Sabemos que la adrenalina entonces viene en ampolletas de 1 mililitro en una dilución de 1 a 1000, o sea que viene 1 miligramo en 1 mililitro. Su indicación está centrada principalmente en el choque anafiláctico, que aquí sabemos que va de 0.3 o 0.5 miligramos por dosis de manera intramuscular. En el caso de la parada cardíaca, que va de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. En hemorragias capilares también nos puede funcionar. Diluyes el contenido en una ámpula, en una jeringa, y puedes irrigar para generar una vasoconstricción, como por ejemplo yo lo he utilizado en el tratamiento de epistaxis, que son un poquito refractarias a la compresión, y de esa manera nos funciona muy bien. O en el caso del broncoespasmo. La adrenalina suele ser muy dócil en cuanto a la administración de este medicamento, solamente que sí hay que tener mucho cuidado de qué vía estamos utilizando. Por ejemplo, podemos utilizar vías, en el caso de la aplicación directa a mucosas, no se la recomiendo porque genera una vasoconstricción muy potente y esto puede producir isquemia local. Lo recomendaría más que nada diluido, como les comentaba hace un momento, para el control de pequeñas hemorragias. Y no sé si recuerden, en el caso de la lidocaína viene combinada con norepi o con epi para poder generar este efecto de vasoconstricción. También puede utilizarse este medicamento de manera intramuscular, subcutánea, endovenosa, ¿sí? Y en el caso de la reanimación cardiopulmonar, que igual lo pueden abordar en el siguiente módulo que tendrán, que es reanimación cardiopulmonar avanzada, vemos que también de manera intratraqueal, o sea por el tubo endotraqueal, podemos administrar este medicamento aprovechando la alta vascularidad que tienen los pulmones. La dosificación del medicamento depende del objetivo terapéutico que buscamos, pero la dosis, por ejemplo, en el caso de reanimación, les comentaba, es de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, o si se dosifica dependiendo, si es, por ejemplo, el choque anafiláctico, es de 0.1 miligramos por kilogramo de peso. Y en el caso de los niños, la dosificación va de 0.01 miligramo por kilogramo de peso. Dentro de sus efectos, tiene un riesgo en el embarazo categoría C. Dentro de sus efectos adversos, obviamente vamos a observar hipertensión arterial, que es a veces lo que buscamos en un paciente hipotenso, arritmias cardíacas, principalmente taquicardias, ansiedad, temblor, escalofríos, cefalalgia, taquicardia, angina de pecho, hiperglucemia, hipocalemia, edema de pulmón, necrosis local en el sitio de inyección si se administran grandes cantidades del medicamento o si se administra de manera no profesional el medicamento, o sea, que no lo haga de manera correcta. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia vascular cerebral, en anestesia con hidrocarburos halogenados, en insuficiencia coronaria, en el choque diferente a uno que sea anafiláctico, en el glaucoma, en el estado de hipertiroidismo, en el trabajo de parto o en términos vasculares como dedos, oído, nariz o en el pene inclusive. Debe de evitar mezclarse con soluciones alcalinas, ya que este medicamento pues inactiva, ¿no? Genera interacciones con antidepresivos tricíclicos, como les comentaba, estos son inhibidores de la monoamina oxidasa.
antihistamínicos con la levotiroxina, aumenta sus efectos, y el uso concomitante con el digital puede precipitar arritmias cardíacas y bloqueos adrenérgicos antagonizando su efecto. Los bloqueadores adrenérgicos, en este caso el propanolol, metoprolol, todos esos, antagonizan el efecto del medicamento. Otro medicamento que tenemos adrenérgico viene siendo la norepinefrina. Este medicamento viene en ampolletas de 4 mililitros en 4 miligramos y nos sirve principalmente para el tratamiento del estado de shock o hipotensión arterial. La dosificación es dosis respuesta, pero igual puedes empezar con infusiones de 16 a 24 microgramos por minuto e irle subiendo bajando según sea necesario. Riesgo en el embarazo categoría C y sus efectos pues son similares a la adrenalina. En el caso de la dopamina, este medicamento de igual manera tipo adrenérgico viene en presentación en ampolletas en solución de 200 miligramos en 5 mililitros. Se utiliza de igual manera para el tratamiento de la hipotensión arterial, el estado de choque y para las correcciones hemodinámicas. También en el caso de los pacientes con insuficiencia renal aguda nos es muy útil este medicamento, ya que en dosis bajas produce o estimula al riñón a seguir trabajando. La dosificación inicia de 1 a 5 microgramos por kilogramo de peso y se puede incrementar a una dosis máxima de 50 microgramos por kilogramo de peso minuto. Este medicamento se aconseja diluirse en soluciones glucosadas al 5%. Su riesgo en el embarazo es categoría C, puede generar náusea, vómito, temblores, escalofríos, hipertensión, angina de pecho, taquicardia, latidos ectópicos. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco, taquiarritmias, feocromocitoma y trastornos vasculares oclusivos. Este medicamento también interacciona con alcaloides como el cornezuelo e inhibidores de la monoamina oxidasa y incrementan la presión arterial. Y con antihipertensivos pues también disminuye su efecto hipotensor. Como les comentaba hace un momento, en el caso de la dopa vamos a tener que existen 3 respuestas: la respuesta dopa, la respuesta beta y la respuesta alfa. ¿A qué me refiero con esto? A que si se acuerdan, en el caso de la dopa es no selectivo. Entonces, si la dosis que tenemos es baja, de 1 a 2 microgramos o inclusive de 1 a 5 microgramos, dependiendo de la bibliografía que consulten, pero pueden ir incrementándose de 5 en 5. De 1 a 5 microgramos por kilogramo de peso minuto, tiene efectos en los receptores dopa 1, que son en la diuresis y en la vasodilatación periférica. Por lo tanto, este medicamento, como les comentaba, es útil para pacientes con insuficiencia renal aguda, ya que estimula la diuresis. En el caso de la respuesta moderada, que es de 5 a 10 microgramos por kilogramo de peso minuto, este tiene un efecto beta, o sea que incrementa la presión al generar un aumento del volumen sistólico. Estimula de manera directa en el miocardio, aumentando las propiedades cardíacas, además del estímulo a la neurona simpática vascular, promoviendo la liberación de noradrenalina. Conforme incrementamos en este caso la dosis mayor a 10 microgramos por minuto, microgramos por kilogramo de peso por minuto, tenemos un efecto alfa 1 principalmente, el cual es vasoconstrictor arterial y venoso periférico, y pues obviamente con esto podemos nosotros levantar la presión arterial de los pacientes que se encuentran en estado de shock. Como ven, aquí viene un pequeño cuadrito con el cual nosotros podemos trabajar un poco para calcular la dosis, en este caso de la dopamina. En el caso de los medicamentos adrenérgicos, que igual en algún momento se abordarán en el tema del taller de farmacología, en el cálculo ya sea en gamas o en microgramos. Si nosotros hacemos un cálculo, ¿sí? Si nosotros hacemos un cálculo para poder determinar a qué velocidad debe de ir o cómo vamos a poner la infusión de este medicamento, en este caso de la dopamina, pues viene siendo igual como lo hemos trabajado y como se verá en el taller, que viene siendo una simple regla de 3.
vamos a utilizar la constante va a ser de 3.3 por la velocidad de infusión entre el peso del paciente. En este caso la constante de 13.3 pues viene siendo igual la dosificación del medicamento. Ustedes pueden variarla un poco dependiendo los requerimientos, ¿no? Entonces mi constante sería en este caso de 13.3 por 25 mililitros por minuto entre 50 que pesa el paciente, le va a corresponder entonces a mi paciente 6.65 microgramos por kilogramo de peso minuto en infusión, ¿sí? Y en el caso de el cálculo en solución, pues podemos utilizarlo si tenemos una dilución de 500 mililitros de solución glucosada al 5%, le vamos a agregar 400 miligramos de dopamina y eso nos va a dar que un mililitro corresponde a 0.8 miligramos de dopamina. Hay otra fórmula, en este caso que viene siendo por mililitro de medicamento, que es calculando la dosis por el peso del paciente, por el tiempo de infusión, entre la concentración misma del medicamento. Y de esta manera más o menos podemos ir trabajando la administración de la dopamina. Hay un artículo, igual que si pueden buscarlo por internet, de cómo utilizar los medicamentos estimulantes, ¿verdad? En este caso adrenérgicos. Igual dense la tarea de revisarlo. Se los voy a dejar inclusive en la descripción de este video para que puedan consultarlo en algún momento. Por último, en el caso de la dobutamina, este medicamento actúa en los canales beta 1 adrenérgicos, viene en soluciones ámpulas de 250 miligramos y se utiliza más que nada en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda o crónica y también con choque cardiogénico. Es un poco más dócil en este caso con la selectividad, ya que en este caso pues los pacientes con estas patologías suelen tener mayor complicación. Su dosificación va de igual manera en dosis respuesta de 2.5 a 10 microgramos por minuto por kilogramo de peso e incrementándolo de manera gradual. De igual manera se aconseja la administración del medicamento en una solución glucosada al 5% o mixta. El inicio de acción se produce a los 2 minutos, aunque el efecto farmacodinámico máximo se puede retrasar hasta 10 minutos, con una vida plasmática de 2 minutos. Por lo tanto, en el caso de estos medicamentos vasoactivos, lo que sí debemos de tomar mucho en cuenta es que una vez que se acabe la solución, en cuestión de minutos, sí, nos puede dar una respuesta ya, ¿cómo les puedo platicar? Nos puede dar una respuesta en la que si el paciente no se ha recuperado, vamos a volver al inicio, ¿no? Vamos a perder ese efecto fisiológico que buscábamos en un principio. ¿En qué momento vamos a destetar entonces las aminas en los pacientes? Bueno, aquí se recomienda que conforme se vaya viendo que el paciente va recuperándose del estado original que le ha ocasionado el deterioro metabólico e hemodinámico, y por ejemplo en el caso de un estado de choque séptico, si ya recuperamos y disminuimos el foco infeccioso, el paciente comienza a generar estados hipertensivos, entonces hay que irlo disminuyendo hasta que en un momento podemos quitarle ya las aminas. Algo que también debemos de cuidar en los pacientes en traslado es que debemos de tener un cálculo exacto y dejar un poquito de colchón de solución en el debido importuno que se nos pueda presentar, que haya mucho tráfico, que nos entretuvieron en recibir el paciente o en entregarlo, para evitar pues que el paciente te vaya a caer en un estado de shock o inclusive en paro. La clonidina, este es un medicamento que actúa en el sistema nervioso central, específicamente en los receptores alfa 2. Su resultado es una reducción eferente y simpática y la disminución de la resistencia periférica. En este caso tiene un efecto antihipertensivo, ¿sí? No se menciona en los otros medicamentos, pero aquí lo pusimos como ejemplo. Su dosis va de 150 miligramos cada 12 horas y se puede empezar a irse incrementando según sea necesario. Se contraindica la clonidina en el caso de pacientes con bradiarritmias graves como consecuencia del síndrome de nodo sinusal o bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado.
La fenilefrina, otro adrenérgico, este nos puede servir como solución oftálmica, en este caso para estudiar el fondo de ojo o dilatar la pupila. La fenilefrina también puede encontrarse en suspensiones intranasales y nos puede servir como un agente vasoactivo para disminuir el escurrimiento nasal o la congestión nasal. El detalle con este medicamento, al igual que la oximetazolina, no se deben de utilizar por más de 7 días, ¿sí? Ya que pasando este tiempo, al ver una sobresaturación de receptores adrenérgicos, se da lo que nosotros conocemos como una respuesta en espejo. O sea, el paciente se vuelve a congestionar, vuelve a escurrirme la nariz y por más medicamento que se esté aplicando, pues ya no surge tanto efecto. De igual manera se recomienda aplicarse de 1 a 2 veces al día para evitar también que se genere una resequedad de las mucosas y que esto a su vez pues, nos genere más complicaciones. Y pues en este caso, nuestro paciente regresamos, ya tuvo una restitución de la circulación espontánea, sigue con inestabilidad hemodinámica, obviamente porque la presión se encuentra, no sé, apenas escuchamos la sistólica de 50, 60 o menor de 90, 60, no está en estado de shock. Lo que buscamos en este caso es un medicamento que nos levante la frecuencia cardíaca y también la presión arterial. Ahí tendríamos de elección que pudiéramos utilizar dopamina, noradrenalina o adrenalina. En este caso el medicamento de primera elección sería la noradrenalina, ya que tiene menos efectos secundarios y tiene pues una cobertura terapéutica mayor en comparación con los otros dos. De ahí seguiría la dopamina y al final la adrenalina. Y en este caso igual utilizaríamos la fórmula de dosis, cuánto ocuparíamos más o menos de dopamina por el peso de noradrenalina por el peso del paciente en el tiempo de infusión que vamos a tener, entre la concentración de medicamentos en microgramos por mililitro, y nos va a dar entonces un resultado que en este caso tenemos aquí este cuadro comparativo, que la dopamina actúa en los receptores dopa, beta 1 y alfa 1, nos incrementa el gasto cardíaco, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y también la perfusión renal cuando son dosis bajas. En el caso de la dobuta, actúa principalmente en beta 1, beta 2, incrementan el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y disminuyen un poco la presión arterial. Por lo tanto, la dobuta está más indicada en pacientes con insuficiencia cardíaca. La noradrenalina nos sirve más, como les comentaba, tiene efectos beta 1, alfa 1, incrementa la presión y el gasto cardíaco, sin afectar tanto la frecuencia cardíaca. En el caso de la adrenalina, si tiene efectos no selectivos, beta 1, beta 2 y alfa 1, incrementa el gasto cardíaco, la presión, la frecuencia cardíaca y también tiene efectos de broncodilatación. Entonces por ejemplo nos pudiera funcionar más que nada en pacientes con un estado de crisis bronquial o que tenga problemas respiratorios que necesitemos en este momento generar una mejor ventilación. Y la fenilefrina, que pues no está tan indicado, pero como ven en el caso de la fenilefrina y la oximetazolina, si ustedes lo aplican por ejemplo en pacientes con respuesta, o no sé, que busquen una respuesta terapéutica intranasal, nada más hay que tener cuidado con los pacientes que tengan antecedentes de infartos o de hipertensión arterial, porque les levanta mucho la presión arterial o tienden a generar una descompensación en la presión arterial. En la respuesta, en el caso de la dobutamina, vemos que tiene en comparativa con los demás medicamentos un efecto inotrópico mayor. Me faltó mencionarles aquí lo que es el isopropanol, bueno, se me olvidó el nombre, pero ese también es un medicamento reciente y que se utiliza ya para el manejo vasoactivo. Si se ven aquí, por ejemplo, en el caso vasodilatador, solamente la dopamina en dosis bajas, y pues ahí depende un poquito la dosis elevada, ¿no? Genera la vasoconstricción. Los demás medicamentos tienen una mayor respuesta en vasoconstricción y el riesgo de arritmias es mayor en el isoprel y en la adrenalina. Por eso les comentaba, generalmente utilizamos mejor la noradrenalina, después la dopamina y al final la adrenalina en caso de tenerla presente. En el caso de los medicamentos bloqueadores adrenérgicos o antiadrenérgicos, algunos de ellos tampoco los voy a mencionar porque se ven en temas siguientes, pero por ejemplo en el caso de los receptores alfa
tenemos de bloqueo irreversible la fenoxibenzamina, bloqueadores alfa 1 como la prazosina, que la conocemos un vasodilatador, la doxazosina de igual manera vasodilatador, la tamsulosina sí la vamos a mencionar porque tiene un efecto terapéutico distinto, ¿sí? En el caso de los bloqueadores alfa 1, alfa 2, fentolamina y derivados como la ergotamina y bromocriptina nos ayudan principalmente estos ergóticos en el tratamiento de la cefalea tipo migrañosa. Y por último, pues tenemos los receptores antagonistas los medicamentos antagonistas de los receptores beta, que pueden ser selectivos o no selectivos, como el atenolol, el esmolol, el catelol, la betalol, el propanolol, etcétera. En este caso solamente estos medicamentos, algunos de ellos se utilizan como tratamiento antihipertensivo, antiarrítmico, ¿sí? En algunos otros casos, como el timolol, por ejemplo, este medicamento solamente se utiliza en presentación en gotitas para el tratamiento de la... Ay, se me dio el nombre. De la hipertensión intraocular, el glaucoma, ¿sí? Entonces, de los medicamentos que les comentaba, les dije, algunos no los vamos a ver porque se van a abordar en otros temas, pero en el caso de la tamsulosina es un medicamento bloqueante de los receptores alfa 1. Este medicamento es de manera selectivo y competitivo, lo que produce una contracción del músculo liso en la próstata y la uretra, reduciendo por lo tanto la tensión que se genera en pacientes con hiperplasia prostática benigna. Se administra en pacientes a dosis de 0.4 miligramos al día y se pueden incluir inclusive hasta cada 12 horas. El tratamiento dura aproximadamente 2 a 4 semanas, aunque puede ser crónico dependiendo ahora sí que la indicación terapéutica. Tiene una vida media de 4 a 5 horas, se administra en ayunas y si se administra con medicamentos incrementa un poquito más su vida media. Dentro de sus reacciones pues puede generar hipotensión ortostática, mareo y un poco de vértigo. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco y a cualquier componente de su fórmula. Y pues esto sería todo. Lo que sí debemos de detallar un poquito, vamos a procurar revisar, chicos, en algún momento un poco más sobre estos medicamentos que son vasoactivos, ya que se pueden utilizar en las terapias en pacientes con estado de choque. Entonces sí es necesario que los repasemos y que aprendamos un poco más a profundidad cómo